La idea es un poco hablarles en el día de hoy de fundamentos de estrategia político-electoral, tanto, digamos, con algún enfoque en lo digital, considerando que es una de las herramientas con las que hoy contamos, pero también aplicable, me parece, a todas las facetas que implican o que llevamos adelante a lo largo de una campaña electoral. Y para ello, la idea un poco sobre la base de la presentación que habíamos armado, íbamos a arrancar un poco conversando alrededor de qué implica la comunicación política, fundamentalmente la electoral, qué necesitamos para construir una estrategia, y ahí sí ahondar en profundidad en algunas cuestiones que a veces se suele decir, ¿sí? Que una estrategia tal vez es una idea, es un concepto, ¿sí? Y que puede ser que se vea reflejado, digamos, en un documento de manera muy corta, muy sintética, pero que resulta la pieza fundamental a partir de la cual construimos toda una campaña electoral, todo lo que hay alrededor de una campaña electoral. Una de las primeras cosas que tenemos que entender de los procesos comunicacionales, de la comunicación política en particular, en el ámbito democrático de América Latina, tiene que ver con, en primer lugar, la aproximación que tenemos de ella, ¿sí? O cómo nos vinculamos. Yo suelo decir que, a ver, muchas veces adolece el continente de una sensación o de una percepción de que todo lo que tiene que ver con el campo electoral y la dinámica, los procesos que se dan en el campo electoral, tienden a ser identificados con la idea del marketing político, que en parte es cierto, pero en realidad los procesos que ocurren son mucho más amplios, y de allí un poco la lógica de adentrarnos desde la mirada de la comunicación política y no desde la exclusiva mirada del marketing, que tiene una idea mucho más enfocada en lo instrumental, en el acercamiento de determinados contenidos a la ciudadanía, y no en un proceso de diálogo, de seducción, ¿sí? En el marco democrático, que sí tiene la idea de la comunicación. Ahora, también es cierto que cuando nos acercamos desde esta perspectiva, lo que tenemos es, como ocurre en todo ámbito de las ciencias sociales, diferentes perspectivas, diferentes nociones de lo que es la comunicación política. En tal sentido, en primer lugar, lo que podemos encontrar a veces son definiciones como las que les planteo acá, de Meadow, que es lo que podríamos denominar una definición estrecha, ¿sí? En la cual lo que se plantea es el entendimiento de la comunicación política desde la lógica de el intercambio de símbolos o mensajes que tienen alguna consecuencia en el funcionamiento del sistema político. Y en esto, un poco lo que sucede con este tipo de definiciones es que están fundamentalmente centradas en los actores, es decir, todo aquello que emana de los diferentes actores que participan institucionalmente de un sistema político. En el campo electoral fundamentalmente estaríamos hablando de las instituciones que regulan el proceso electoral, los partidos políticos y los candidatos, sería parte de la comunicación política. Un segundo grupo de definiciones tiene un poco más que ver con esta lógica, ¿sí?, de Blumer y Gurevich a mediados de los 90, en los cuales amplían un poco la óptica, la lectura, ¿sí?, de qué implica la comunicación política, y lo que establecen es un poco que es todo aquello que se utiliza, mejor dicho, todo el contenido que se utiliza tanto para convocar a procesos participativos como para legitimar las medidas, las acciones que se realizan para llegar y ejercer el poder, para acceder y ejercer el poder, ¿sí? Y que todo, es decir, todo lo que entendemos naturalmente como acción política, ¿sí?,
de alguna manera se justifica, se expresa para que la ciudadanía lo legitime, lo justifique. Ahora, ¿cuál es la situación con esto? Que entonces todo, absolutamente todo, lo que vemos habitualmente en el marco de lo que sucede en la política, también es comunicación política. Entonces, por un lado, tenemos definiciones en las cuales solo es comunicación política aquello que emana de los actores, ¿sí?, reconocidos, formales, institucionalizados, y por otro lado, todo aquello que esté mínimamente vinculado al ejercicio, al acceso al poder, al ejercicio del poder, a la participación en la toma de decisiones públicas, termina siendo también comunicación, con lo cual esto hace un poco imposible la administración del concepto. Y luego, finalmente, y un poco el enfoque que vamos a abordar, tiene que ver con lo que podríamos denominar definiciones intermedias o conceptualizaciones intermedias, a modo de introducirnos en el campo de la comunicación política. Y acá me parece que tal vez la definición más certera, más justo, y aprovecho para recomendarles el libro de Gianpiero Masolini, que es tal vez el de lo mejor que se va a encontrar en lengua hispana eh, dedicado a la comunicación política, que entiende los fenómenos de comunicación política como aquel intercambio, ¿sí?, y confrontación de contenidos de interés público político, sean lógicos, es decir, racionales, argumentativos, o simbólicos que tienen más que ver con los contenidos emocionales, y que fundamentalmente se dan, o mejor dicho, únicamente se dan este intercambio para ser reconocido como comunicación política cuando se interactúa en el marco del triángulo formado entre el sistema político, los medios de comunicación y el ciudadano en el campo electoral, particularmente en su condición de elector. Es decir, todos somos ciudadanos, pero en el proceso electoral lo que somos es finalmente ciudadanos electores. Dicho esto, y un poco en esta lógica, a partir de esta definición que vamos a tomar de Masolini en términos de la comunicación política, es que paso siguiente nos adentramos en qué vamos a entender por comunicación electoral. Y ahí, dentro, o siguiendo, si se quiere, la definición última que veíamos, hay una aproximación que yo suelo utilizar, de Valdés, ¿sí?, un autor costarricense, que se refiere a la comunicación electoral como aquella disciplina en la cual lo que tenemos en cuenta es los procesos de comunicación, legitimidad, estrategias proselitistas, proceso de intercambio que veíamos anteriormente entre élites políticas y ciudadanos en momentos electorales. Y obviamente esto, como vamos a ver más adelante, intermediado por los medios de comunicación, que si bien hoy por hoy tenemos algunas herramientas que a veces nos permiten saltar la barda de los medios de comunicación, la valla que nos imponen los medios de comunicación o que pretenden imponernos, igualmente siguen teniendo un peso específico importante, considerable en el marco latinoamericano, a la hora de la discusión electoral o el debate electoral. Y un elemento adicional que de manera transversal marca la comunicación electoral, marca la característica de cualquier campaña político-electoral, tiene que ver con lo que podríamos denominar el lado B, o el lado interno de la campaña electoral. Porque la comunicación electoral es lo que nosotros les vamos a mostrar a los ciudadanos desde una campaña. Pero también hay un elemento adicional que me gustaría agregar desde la dimensión organizativa, desde el lado interno, de aquellos lo que sufrimos los que estamos adentro de una campaña electoral, que tiene que ver con el reconocimiento de lo que es una campaña electoral hacia adentro, que es un caos constante, ¿sí? Ustedes habrán escuchado alguna vez esa analogía que hay de que una campaña electoral es algo así como un barco en el medio del océano, en una marejada, donde la función o la tarea es llevar ese barco a buen puerto, ¿sí?, básicamente a cumplir los objetivos. Ahora,
El problema, si se quiere, y por lo cual una campaña electoral, la organización de una campaña electoral plantea un enorme desafío organizativo, es que dentro de ese barco hay múltiples funciones a ser llevadas adelante que exigen disciplina, organización, manos, cada una entrometida en un área específica, ¿sí? A fin de evitar inconvenientes y obviamente alcanzar el objetivo. Y dentro de, o ya abordando el fenómeno particular de la campaña electoral, más allá de lo organizativo y más allá de aquello que vemos en términos de comunicación electoral desde la perspectiva ciudadana, ¿sí? También hay una aproximación a los procesos de la campaña electoral desde un punto de vista más sociológico, si se quiere, y que tiene que ver sobre todo con cómo lo ven aquellos que pretenden ser impactados por la campaña electoral, que pretenden ser analizados por la campaña, interpelados, perdón, por la campaña electoral, sean ciudadanos o sean medios de comunicación específicamente. Y ahí les decía, en esta vinculación, ¿sí?, de campaña electoral con ciudadanía, con medios de comunicación, hay múltiples interpretaciones de cómo se observa el fenómeno de la campaña electoral. Una primera de ellas es un poco la lógica de los medios de comunicación a la hora de marcar la agenda, que ven esto un poco como esa guerra de encuestas en la cual vemos los gráficos de línea, ¿sí?, semana a semana, mes a mes, cómo va evolucionando, la que se conoce bajo la terminología estadounidense como la carrera de caballos, ¿no? Donde lo importante, lo trascendente es quién va primero, quién va segundo, quién se cae, quién no se cae, pero que hay poco análisis de cuáles son los motivos por los cuales una campaña resulta más eficiente, más efectiva que otra. En segundo lugar, para aquellos que están con cierto grado de identidad y participación electoral, nos encontramos con, y sobre todo los que participan a nivel de territorio, a nivel de activismo, de militancia política, la idea de que un poco una campaña electoral es una guerra de guerrillas, ¿sí?, de una guerra de ocupación de territorios determinados. Ocupar un barrio, ocupar un territorio, la vinculación con el ciudadano, y también ocupar el ámbito digital, que hoy también pasa a ser un espacio, ¿sí?, de discusión de lo público, donde los distintos mensajes de las diversas campañas electorales en competencia también pretenden no monopolizar, porque es imposible la monopolización total de un espacio determinado, pero sí, digamos, ser favorecido en la competencia en determinados espacios. Y finalmente, un poco la lectura más, uno considera la más acertada para tratar de terminar de aproximarnos al campo y a la lógica de lo que implica una campaña electoral, repito, en el vínculo con la ciudadanía, fundamentalmente, que tiene que ver con la idea de que la campaña electoral tiene una finalidad, que es establecer una gran conversación. Una gran conversación en la cual, como vamos a ver más adelante, algunos desafíos que tienen la estrategia electoral, en la cual la política pretende recuperar la expectativa, la confianza positiva de la ciudadanía para con ella, ¿sí?, en una época, como sabemos, bastante complicada. Y que ese intento de gran conversación por marcar agenda en las diversas temáticas sobre las cuales está interesada la ciudadanía, tengan una aproximación de aceptación a los diversos temas que participan, o que, mejor dicho, que plantea cada oferta electoral que está en competencia. Ahora bien, ese intento de conversación está atravesado un poco por esto que les pongo en esta slide, que es lo que uno denomina el bla bla bla. A ver, en los tiempos que corren, ¿sí?, sabemos que resulta cuanto menos contradictorio que la política, a la cual acusamos de ser
el responsable del, no sé si el 90%, pero pongámosle una gran cantidad de los males que sufren nuestras sociedades, particularmente en nuestro continente, resulta un poco simpático que cada de tanto en tanto le volvemos a dar un margen de receptividad a creer que pueden solucionar alguno de nuestros problemas. Pero en simultáneo, cuando en un proceso electoral le damos tiempo a la política, le dedicamos tiempo a escucharla, a escuchar una idea, una propuesta electoral, o le prestamos atención a un spot, a una pieza publicitaria en redes, o a un folleto que nos entrega algún activista en una calle, cuando le damos ese tiempo, también el tiempo que nosotros le damos a la política como ciudadanos está atravesado por una infinidad de situaciones que hacen a nuestra cotidianidad. Es decir, la política sigue compitiendo por el tiempo de atención, por la atención que nosotros como ciudadanos le damos en nuestra cotidianidad. Cualquiera de ustedes, en lógica ciudadana, ¿sí?, aparte de estar en el marco de una campaña electoral y que ven determinadas piezas comunicacionales y demás, también tienen un sinfín de problemas o de cuestiones cotidianas. Si tienen niños, llevar a niños a la escuela, que si se enferma uno, si se enferma el otro, tienen algún comercio, ver si llegó el proveedor o no llegó el proveedor, tienen alguna deuda, ver cómo llegan a fin de mes para pagarla, digamos, un sinfín de situaciones que llevan a que nosotros compitamos la atención que le damos con la política. Estas situaciones que les planteo, si se quiere un poco más tradicionales, también pueden ser algunas más, digo, más simpáticas o más llanas, como dedicarle un domingo a ver un partido de fútbol o una película en familia, ¿sí? Pero es tiempo que le quitamos de atención a la dimensión política. Entonces, la primera cuestión por la cual el intento de transformar la campaña electoral en una gran conversación ciudadana o entre la política y la ciudadana, entre nuestra oferta electoral y la ciudadanía, es la problemática del metro cuadrado de cualquier ciudadano que compite en atención con la política. Un segundo punto por el cual se ve atravesado tiene que ver con la mediación o la intermediación que realizan los medios de comunicación tradicionales, masivos, televisión, radio, periódicos, la prensa, ¿sí?, desde el siglo XIX y sobre todo particularmente en el siglo XX, en aquello que termina siendo importante o no para que la política le preste atención y lo resuelva. Me parece que, digamos, si ven la caricatura que les pongo aquí, queda un poco claro a qué me refiero con esto, ¿no? Digamos, es una caricatura que salió hace un tiempo ya en el Corriere della Sera, un diario italiano, en el cual tenemos a la sociedad reclamando por una infinidad de problemas: transporte, dignidad, mayores reclamos de igualdad de oportunidades, cuestiones laborales, transparencia, y el foco de los medios de comunicación marcando la agenda pública en una insignificancia como puede ser un accidente de tránsito. Ahora, en ese accidente de tránsito, los medios de comunicación se pasan 25 minutos con 5 unidades en vivo, ¿sí?, y logrando que nosotros le demos más atención a esa cuestión, si se quiere, anecdótica, que a lo colectivo o a la resolución de determinados problemas públicos. Ahora, esto a lo que conlleva es también a que no solo la realidad va a estar mediada por aquello que los medios de comunicación nos muestran, sino que también va a estar mediada, ¿sí?, y también es un desafío que deben superar las campañas electorales, por aquello que no solo muestran, sino en el cómo lo muestran, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier actor mediático, ¿sí?, que influye, que comunica y comunica a la ciudadanía, tiene intereses. Digamos, cualquier actor, cualquier medio de comunicación que participa de la discusión pública tiene una agenda de intereses. Por lo general vinculados a una agenda comercial, ¿sí?
o que no está ni bien ni mal. El tema es saber y asumir que eso efectivamente existe y es parte de la realidad, ¿sí? En eso, ¿sí? Y en esa discusión de qué es lo que los medios de comunicación nos muestran y cómo los medios de comunicación nos muestran, es que desde hace década y media, con la aparición de las redes sociales, se empieza a Lenín Moreno. El cambio tenía que ver con un cambio de estilos, ¿sí? de estilo del ejercicio de liderazgo, una cosa mucho más afable, familiar, en teoría cercana de la conflictividad que podía generar la figura del expresidente Correa. El vamos por el cambio de Guillermo Lasso era pegar un salto hacia adelante y dejar atrás todo lo que tuviese olor a correísmo y a esa década de lo que fue la presidencia o las presidencias de Rafael Correa en el Ecuador, y el cambio propuesto o sugerido por Cynthia Viteri era un cambio, si se quiere, de tono intermedio. Mantengamos lo bueno, pero vayamos adaptándonos a los tiempos que corren, y de hecho fue una campaña muy exitosa en los sectores poblacionales más jóvenes, ¿sí? Porque se fue adentrando y dirigiéndose casi con exclusividad a las problemáticas de los más jóvenes. Pero, digamos, al punto a lo que iba, tiene que ver un poco o la necesidad de descubrir la cuestión de los matices, ¿sí? Hacer buena investigación cualitativa fundamentalmente para entender un poco esas cuestiones. Y lo otro que tenemos que descubrir tiene que ver con los detalles. Ustedes ven ahí el techo de la Capilla Sixtina, ¿sí? La imagen de Dios con el hombre. Y ahí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle de esa imagen? Que Miguel Ángel en la figura de Dios lo que dibujó fue un cerebro humano, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán qué tiene que ver esto y la necesidad de descubrir detalles con la política, pues algo, que es que la interpretación de los momentos históricos, la interpretación de las discusiones públicas que se dan, parten, y las construcciones de las estrategias parten fundamentalmente de lo que cada ciudadano del conjunto, de lo que el conjunto de ciudadanos interpreta de una realidad determinada, de un momento y de un contexto determinado. Y eso, ¿sí?, lo entendemos y lo escuchamos observando detalles, y muchas veces pequeños detalles. Así como uno fue parte de los procesos y de los equipos de campaña de Lenín Moreno en el 2017, 4 años antes también tocó ser parte de lo que fue la reelección de Rafael Correa en el Ecuador. Allá por el 2013, la campaña de Rafael Correa, y les paso 15 segunditos de un spot, o 10 segunditos, y les explico de dónde sale esto. De este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Somos la patria recuperada. Choferes, taxistas, los vende agua, negros, indígenas, cholos, montrullos de sangre brava. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. A ver, durante 60 días, ¿sí?, todo el Ecuador escuchó esto. Digamos, la pieza es más larga, pero la idea de ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ahora, esto sale de un detalle perdido. Alguno dirá, qué genialidad la letra, qué genialidad la forma de marcar el eje de la campaña. Y esto en realidad no se le ocurrió ni a un cráneo de publicista, ni al equipo de campaña, ni a nadie, ¿sí? Fue un proceso de escucha activa en el momento de planificación de la campaña, donde en un grupo focal de una provincia
del interior, de la costa ecuatoriana, de Manabí, en el norte del país, de la costa pacífica, hubo un señor mayor, de campo, de tierra adentro, que cuando se le preguntó, en el marco de un grupo, de qué se trataba, cómo veían el próximo proceso electoral, el señor muy tranquilo contestó: esto se trata del Congreso, de la Asamblea, porque presidente ya tenemos. Digo, no está en discusión alguna de que el presidente Correa pueda perder su reelección. A tal punto que la campaña electoral de Alianza País, de la lista 35, y que llevaba la candidatura presidencial de Rafael Correa, más allá de la gira que hizo Rafael Correa a nivel territorial por todo el país, y este tipo de spot acompañado por uno que tal vez recuerden algunos más fanáticos de ir indagando distintas campañas, que era Correa andando en bicicleta por todo el Ecuador, estaba la lógica de que al ya tener presidente, la campaña electoral no se trataba de la pelea presidencial, se trataba de quién iba a obtener el número suficiente de asambleístas en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, en el Congreso ecuatoriano, para apoyar o no la agenda de políticas públicas del presidente Correa. ¿Sí? A tal punto que toda la campaña electoral se planificó en esa lógica. En la presidencia está ganada, centrémonos en cómo ganamos la mayor cantidad de asambleístas. Y eso es un poco lo que, sobre todo la información, la investigación cualitativa, y les repito, no solo en grupos focales, no solo en entrevistas en profundidad, también haciendo antropología digital, revisando las conversaciones, los comentarios de los posteos de Facebook, de los Twitter, los comentarios de TikTok, de Instagram. Todo eso hoy es analizable. En toda esa información que cada ciudadano va, opina, escribe, participa de algún u otro modo, a la hora de planificar una campaña electoral tenemos información para ir definiendo lo estratégico a partir de esos pequeños detalles, ¿sí? ¿Y para qué investigamos? Para tener una campaña eficiente, ¿sí? Para determinar, les decía hace un ratito, bueno, tenemos que definir cantidades. Bueno, a lo largo de una campaña electoral nosotros no le vamos a hablar a todos, les vamos a hablar a determinada cantidad de población que nos permita cumplir nuestro objetivo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque pretendemos hacer una campaña eficiente. Y para ganar necesito una mayoría simple o la mitad más uno en algunos sistemas, ¿sí? Pero no necesito al 100%. Tal vez después sí está el mito que gobernamos o pretendemos gobernar para el 100%. Pero para ganar un proceso electoral, lo que necesito es tener definido cuántos son las personas a las que debo convencer, ¿sí? Y eso es un poco la primera finalidad de la investigación. Y la otra tiene que ver con entender cómo o a partir de qué herramientas nos vamos a conectar con eso. Porque en definitiva, todo el proceso de investigación, ¿sí?, es fundamental para estos dos puntos: definir la estrategia y definir la planificación estratégica, es decir, fundamentalmente el plan de campaña. Y ahí, adentrándonos un poco ya en cómo construir una estrategia, hay una vieja frase de Joseph Napolitan, el padre de la consultoría moderna, que solía decir que, digamos, cualquier campaña pobre, escasa de recursos, pero con una buena estrategia, podía llegar a buen puerto. Cualquier campaña con exceso de recursos, ¿sí?, pero sin estrategia, factiblemente iba a terminar siendo una campaña mediocre, ¿sí? Y ahí, y dicho esto, uno dice, bueno, entonces a la hora de pensar una campaña electoral, lo más importante es la estrategia, y yo, además como estratega, les voy a decir sí. Primer problema es que si yo les pregunto qué es una estrategia, y ustedes van a cualquier libro de comunicación política, o van a algunas herramientas online, como puede ser el diccionario online que está de la asociación ALICE, que es la Asociación de Investigadores Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, vamos a encontrar que no hay definición de estrategia.
digamos, para aquellos que nos dedicamos a esto, no hay definición de estrategia, por lo menos en términos de, o en el campo de la comunicación política. Hay definiciones de estrategia que obviamente vienen del campo militar, de los manuales de guerra de von Clausewitz, hay definiciones aplicables a la política que vienen de Napoleón, también vinculadas a la guerra. Hay definiciones en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, definiciones más vinculadas a, si se quiere, el campo de los negocios, ¿sí? Del desarrollo de los negocios, pero no tenemos, ¿sí? Definiciones propias de, dentro del campo de la comunicación política. Con lo cual, después les voy a dar una insinuación de lo que uno ve o de cómo uno definiría o se aproximaría a definir lo que es una estrategia, pero lo importante, y si se quiere, el núcleo central de la conversación de hoy tiene que ver con esta slide, ¿sí? Que es construir la estrategia electoral a partir de determinados elementos, ¿sí? Y para dar respuesta, para encontrarnos en esos determinados elementos, es que uno apela a perdón, se me fue para atrás. Les decía, uno apela a hacerse preguntas. Digamos, para encontrar respuesta, uno, y salir de la incertidumbre, lo que tiene que hacer es, en la búsqueda de certezas, preguntarse. Bueno, a partir de ese ejercicio de irse preguntando, hay, a la hora de construir una estrategia, esas 7 preguntas claves que tienen ahí. Unas primeras 3 que hacen a el fondo de la cuestión, ¿sí? A lo que podríamos denominar el núcleo estratégico, a la esencia de la estrategia, y otras 4, las segundas 4, que tienen que ver con lo que podríamos denominar estratégico-táctico, o con aquellas preguntas a partir de las cuales se derivarán herramientas, ¿sí? Y acciones concretas de cara a la relación campaña electoral, ciudadanía, electores, votantes. Yendo a las 3 del núcleo estratégico. La primera de ellas tiene que ver con el para qué, con la causa, ¿sí? Que una campaña electoral, que una candidatura determinada pretende promover, pretende movilizar, o a través de la cual pretende movilizar a la sociedad, es decir, el propósito del proyecto. Ahora, ¿qué es la causa? La causa es aquello que mueve a un sector determinado de la sociedad, ¿sí? Es la defensa del medio ambiente, es la lucha por la igualdad de oportunidades, la lucha por los derechos civiles, mayor libertad, mayor igualdad, mayor solidaridad. Digamos, son aquellos elementos que nos permiten, que le permiten a la política construir enormes horizontes de sentido, lugares hacia los cuales la ciudadanía dice, sí, tenemos que ir hacia ese lugar, ¿sí? El cómo, la segunda pregunta que debemos hacernos, tiene que ver un poco con la forma. Yo antes les hablaba de, bueno, a partir de la investigación, sobre todo la cualitativa, vamos a interpretar, entender qué tipos de valores comparte una sociedad, cuáles son los elementos que unen a la sociedad. Y a partir de ahí, lo que vamos a descubrir, y que va a dar respuesta un poco a esto del cómo, es las formas comunicacionales. ¿Cuáles son los tonos, la intensidad o no, la agresividad o no, el estilo del lenguaje que podemos utilizar o no en determinado momento, en determinado lugar, con determinados electores, ¿sí? A ver, si alguno está pensando, yo por ejemplo en este momento estoy en Brasilia, ¿sí? Y si a uno recuerda la campaña del presidente Bolsonaro hace ya casi 4 años atrás, ustedes se acuerdan que él hacía ese gesto de ametrallar a todo el mundo, ¿sí? Digamos, él se subía a una tarima, él hacía en redes y ponía los emojis de armas disparando, de explosiones. Todo un mensaje de qué hablaba.
de una enorme agresividad. Ahora, en ese Brasil de hace 4 años, eso, por una importante cantidad de la población, era aceptable. Ahora, ¿en cuántos otros países de América Latina eso sigue siendo aceptable? Si ustedes están siguiendo, y si hay algún colombiano aquí hoy, sabrán que en el día de ayer y en el día de hoy, en varios periódicos colombianos salió una publicidad del Centro Democrático, ¿sí?, del partido del expresidente Álvaro Uribe, en la cual fundamentalmente tiene 2 imágenes. Una, donde hay un guerrillero apuntando, que no se le ve el rostro, pero uno se da cuenta que es un militante, un activista de la FARC, apuntando hacia la izquierda, ¿sí?, una ametralladora hacia la izquierda, y abajo una foto que hay un oficial de las Fuerzas Armadas colombianas apuntando hacia la derecha, dando la sensación de que protege a un ciudadano, a una señora, me pareció ver en la foto. Y básicamente era, unos apuntan hacia un lado, ellos apuntan para protegerte, votá al Centro Democrático. Eso en el día de hoy, armó un escándalo, ¿sí?, de enormes dimensiones, donde tiene muchos sectores de la política colombiana criticando la campaña del Centro Democrático y castigando la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez, a la cual el Centro Democrático adhirió. Ahora, esa misma campaña y con ese mismo tono, hace 8 años atrás, 10 años atrás, 12 años atrás, incluso cuando en la reelección de Álvaro Uribe, eso que hoy es considerado en la propia Colombia como fuerte, como un tono agresivo por demás, ¿sí?, y que espanta sobre todo a sectores jóvenes de la política, estaba bien visto, estaba tolerado, incluso por los jóvenes que hoy critican ese tipo de comunicación, ¿sí? Y ahí es donde, a través de la investigación, damos respuesta a este cómo. El tercer elemento del núcleo estratégico tiene que ver con el qué. El qué es fundamentalmente la oferta electoral, las cosas. ¿Qué le ofrecemos a la ciudadanía? El programa electoral, en tiempos donde los partidos políticos eran más sólidos, más estables, uno más o menos era previsible. Un partido socialista ofrecía cuestiones que tuviesen más que ver con garantías de los trabajadores, igualdad de oportunidades, acceso a determinados bienes y servicios de manera pública, en materia fundamentalmente de salud y educación. Partidos más conservadores, más liberales, hablaban de reformas de mercado, reducciones impositivas, etc. Hoy todo eso obviamente que está más en discusión, pero igualmente en todos los países en los que tenemos democracia en este continente, hay oferta electoral, ¿sí? Y es delimitada o pretendiendo dar respuestas a cuáles son las principales demandas de la ciudadanía. Que para no hacerla muy larga, digamos, hay variaciones en términos del top of mind, pero el top of mind latinoamericano son inseguridad, empleo, generación de oportunidades, ¿sí? Después habrá un orden, uno va primero, otro va segundo, según el país, pero no salimos de esos 3 y sobre todo, post pandemia, aún estamos en esos 3. Lo que hay es también variaciones y a partir de ahí, cómo se construye esta oferta electoral, cuáles son las acciones que pretendemos darle como respuesta a la ciudadanía, que varían a partir de la cosmovisión que tienen los diferentes actores que están en competencia electoral. Si se quiere, y yo no lo suelo poner, pero podríamos hacer el esfuerzo de que dentro del núcleo estratégico, a la hora de construir una estrategia, agregar otra pregunta, y en vez de quedarnos con 7, tener 8, que sería ¿quién? ¿Quién es el candidato? ¿Por qué? Porque fundamentalmente hoy, en los tiempos de personalización de la política, quién es o no es el candidato, obviamente que importa, porque el propio candidato no solo es el transmisor de una narrativa determinada, de una oferta electoral determinada, sino que también por sí solo es una historia a contar en sí misma. Después un poco profundizo en esto, pero solo una cuestión en relación al quién y al candidato. Si me preguntan, bueno, ¿qué debería tener un candidato ideal?
yo me animaría a decir dos cosas. En el caso de que ustedes estén pretendiendo dedicarse a la consultoría o estén asesorando, no dejen caer, no dejen caer los brazos en términos de no creer que tienen un buen candidato porque no tienen a Nelson Mandela, Barack Obama o a Emmanuel Macron que ayer ganó, ¿sí? Fundamentalmente porque no existe candidato malo. Cada candidato o candidata es como es y es tarea de los que trabajan en un equipo de campaña sacar y destacarle a la ciudadanía lo mejor que se le pueda destacar de ese candidato determinado. Es decir, los candidatos, y en nuestra región no es la excepción, no salen de una verdulería, no los compramos en un supermercado, ¿sí? Son lo que son, salen de nuestras sociedades, se parecen bastante a la media de nuestras sociedades. De vez en cuando encontramos candidatos que están muy por encima de la media social, y hay otras, y salen esos liderazgos a izquierda y a derecha que marcan una era de una comunidad, y después hay algunos que sí, que están muy por debajo de la media y que llevan a nuestras sociedades a desastres, ¿sí? Pero no salen de un repollo, van a nuestras mismas escuelas, participan de nuestras mismas iglesias, de nuestros mismos clubes, de nuestros mismos hábitos culturales y demás. Ahora, candidato ideal, ¿qué tiene que tener? Ganas. En política se mete el que tiene ganas y construye el que tiene vocación política de construir. Y eso ha sido así desde que existe la política tal cual la entendemos hoy en términos de construcción de poder. Es decir, hace 2500 años, desde que el hombre, la mujer, el ser humano, empezó a pretender ser más que otros y conducir a otros, que el poder lo construyen aquellos que tienen ganas, voluntad y vocación, hambre de poder, ¿sí? Voy a las otras 4 preguntas que tienen que ver un poco con esta lógica de lo estratégico-táctico y de las herramientas que pretendemos derivar y vincular entre la campaña electoral y la ciudadanía. Ahí la primera que vamos a encontrar es esta del con quién. Yo les decía, a ver, no tenemos que hablar con todos. Hablar con todos es una pérdida de tiempo. Tenemos que hablar con aquellos que sean suficientes para lograr los objetivos que nos hemos propuesto de cara a la contienda electoral. Y para eso utilizamos la investigación a fin de poder definir cuáles son nuestros públicos objetivos y saber a quiénes vamos a interpelar, en qué momento vamos a acudir a ellos, cómo los vamos a activar. Luego, un poquito más adelante, les voy a mostrar algunos ejemplos y algún tipo de interrelación que tiene que ver fundamentalmente con la aplicación y la respuesta a esta pregunta en términos de definición de targets. Lo otro, también vinculado a un quién, ya no es con quién o con quiénes, sino contra quiénes discutimos, contra quiénes fundamentalmente vamos a pelear. Y acá es tal vez el elemento instrumental fundamental de cualquier desarrollo estratégico, de cualquier construcción de una estrategia, tanto desde lo político, en términos de construcción de alianzas sociales, políticas, electorales, como desde la construcción de narrativas electorales, ¿sí? Pensando que, en esto que decíamos, si una campaña electoral es la búsqueda de generar una gran conversación entre política y ciudadanía, lo que hay es el intento de construir relatos enfrentados. Y para que un relato sea mejor que otro, que una narrativa sea mejor que otra, lo que tenemos que lograr es que quede muy en claro por qué nosotros sí y los otros no. Y eso se hace definiendo los términos del debate entre ellos y nosotros, cuáles son los ejes de discusión, imponiendo en la discusión pública el eje de discusión o los términos del debate, como se suele decir, que sean más favorables a nosotros que a los otros, ¿sí? Es decir, discutir en las formas, en los tonos, con los temas que a nosotros nos resulte más eficiente en términos electorales. Y obviamente a los otros
los ponga en situaciones de incomodidad. Dicho de una manera más sencilla, es cómo nosotros construimos la agenda de temas, ¿sí? O cómo se discute la agenda pública, que permite que nosotros estemos en condiciones más competitivas que los otros. Les decía, estoy en Brasil y estos días, hablando del caso brasilero, si han seguido un poco los estudios de opinión pública que se han ido publicando a lo largo de estas semanas, hace 15 días todo el mundo decía, Lula vuelve a ser presidente del Brasil. ¿Sí? Desde hace 2 semanas, producto de que Lula habla de algunos temas que no hacen a la competitividad de los electores que definen la contienda electoral del Brasil, y le está hablando a los que ya están adentro de la bolsa, digamos, de la alianza de lo que sería el Partido de los Trabajadores y el PCB, y algunos otros partidos minoritarios más, como ser cuestiones de género, los derechos de las personas de LGBTI, alguna cuestión de subsidios a sectores pauperizados de la economía, eso permitió activar las bases evangélicas que tienden a estar más cerca, o que han estado más cerca de Bolsonaro, para las cuales Bolsonaro es el mal menor. Y eso ha generado a lo largo de los últimos 10 días, por errar en los términos del debate, ¿sí?, que se van planteando, un estancamiento o incluso una caída en materia de intención electoral de Lula, y un ascenso, aún pequeño, pero ascenso al fin, de la candidatura de Bolsonaro. Y si uno lo ve gráficamente, lo que ve es que da la sensación de que esa brecha que hace un mes atrás llegaba a ser hasta 15, 17 puntos, y hoy ya es menos de 10. Y todavía hay que llegar hasta octubre, ¿sí? De ahí radica un poco fundamentalmente la idea del contra quién, o la respuesta al contra quién, y la importancia y la trascendencia de definir los términos del debate, sobre todo a la hora de construir el contraste. Y luego las últimas 2 preguntas que tienen que ver con el dónde, las herramientas, ¿sí? Yo les decía antes al pasar, una contienda electoral, una campaña electoral se lleva adelante en espacios, ¿sí? Bueno, los espacios donde competimos con los otros tienen que ver con los lugares donde se da la competencia. La discusión pública se da desde la penetración de un mensaje determinado en una conversación de amigos en un bar, en el bar de la esquina, ¿sí?, hasta el after después del partido de fútbol o de tenis entre las amigas y los amigos, o en la discusión de la mesa de familia, o bien en el debate que se genera en las redes sociales a partir de algún posteo determinado, o en los comentarios que se dan por el baile de un candidato determinado en TikTok o no. Todos esos, el territorio, la televisión, los medios de comunicación tradicionales, las distintas redes sociales, cada una con su lógica, responden a la pregunta del dónde. Y es, obviamente, lo óptimo sería ganar la contienda, imponer nuestra agenda, imponer nuestras condiciones de discusión pública, imponer nuestros términos del debate y controlar el debate en todos los espacios donde competimos. Ahora, por cuestiones generacionales, por cuestiones de recursos, no necesariamente lo vamos a hacer en todas ellas, o vamos a lograrlo en todas ellas. Pero hay que ganar en varios y tratar de equilibrar en otros, ¿sí? Y una última pregunta que tiene que ver con el cuándo. Y el cuándo es importante en términos de la planificación estratégica, producto del ejercicio de los tiempos. A ver, en cualquier campaña electoral, a la hora de pensarla, nosotros contamos con 3 recursos esenciales. Los 3 recursos esenciales que hay que administrar en una campaña electoral son las voluntades ciudadanas, ¿sí?, es decir, la capacidad de movilización, de que te voten, de que no te voten, y uno puede, en una acción determinada de campaña electoral, obtener un votante o perder un votante, pero recuperarlo al día siguiente. No sé, el candidato dijo algo mal en un debate y perdimos 10 votos. Pero
nuestros equipos digitales y los que responden aclararon las dudas de otros 20 y recuperamos parte de esos 10 que habíamos perdido, entonces salimos empatados. Otro recurso es el dinero. Las campañas salen plata, ¿sí? La democracia y la competencia democrática cuesta dinero. En algunos casos financia el Estado, pero también hay la búsqueda de recursos de financiamiento privado. Y también uno, producto de que viene de haber hecho una mala elección con anterioridad, el financiamiento público no es tan alto como el de otros, o uno dijo algo que ahuyentó a posibles financistas de una campaña, pero acerca otros intereses y consigue otro tipo de financiamiento y también se puede recuperar. Ahora, el tercer elemento que administramos cuando planificamos una campaña electoral y que es el tiempo, es el único que no tiene recuperación. No tiene recuperación cuando el candidato pierde 15 minutos y llega 15 minutos tarde a un acto, ¿sí? No se recupera el tiempo cuando determinado posteo tenía que salir a las 10 de la mañana y en vez de salir a las 10 de la mañana salió a las 2 de la tarde porque se olvidaron de encontrar la foto justa, el mensaje justo, el copy justo, o cuando determinados brigadistas tenían que estar en una esquina de una ciudad determinada repartiendo folletos o conversando con los vecinos porque a esa hora, a las 12 del mediodía, es la hora de mayor tránsito peatonal, y llegaron porque se quedaron tonteando a las 3 de la tarde cuando ya está todo el mundo durmiendo la siesta. ¿Sí? El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Particularmente en una campaña electoral, en realidad el tiempo es lo único que no podemos recuperar en la vida. ¿Sí? Segundo que pasó, segundo que se perdió, si no lo invertimos bien. Y es por eso que es importante tener una vinculación permanente en la lógica de la administración del tiempo y dar la respuesta al cuándo. Si se quiere, y aquí con esto para cerrar esta slide, podríamos agregar una novena pregunta, ¿sí? Aparte del quién que les mencionaba anteriormente, podríamos agregar en este núcleo estratégico táctico otra que es cuánto, y que tiene que ver con esto de los recursos económicos y cuánto cuesta una campaña electoral. ¿Sí? En la medida que planifiquemos, que haya tiempo de planificación y de previsión, eso es posible aproximadamente calcular cuánto se necesita juntar para invertir en una campaña electoral en términos de recurso monetario. Dicho todo esto, hay desafíos generales para cualquier estrategia. Y el primer desafío que tiene cualquier diseño estratégico pasa por la propia política. O mejor dicho, por los tiempos que los políticos tienen. Nosotros los argentinos, hay una frase que cuando alguien vive aislado de la realidad o no se vincula con la realidad, decimos que la gente vive en un termo, ¿sí? Que es el recipiente donde va el agua caliente para tomar mate. Bueno, los políticos en América Latina, en realidad en el mundo, la política democrática, la política tradicional, como la vemos, la amplia mayoría vive adentro de un termo desconectado de la realidad ciudadana. No los quiero avasallar un poco con mucha información al respecto, pero y viendo cifras previas a la pandemia, ¿sí? Que están publicadas en el Latinobarómetro, post pandemia ya hay algunas publicadas, son obviamente peores, producto de que ahora todas las precariedades que existían estructurales en nuestro continente con anterioridad a la pandemia lo único que hizo es barrer, levantar la alfombra y ver toda la mugre que veníamos acumulando década tras década, están mucho más visibles, por ende estos indicadores que les muestro ahora están aún más graves, pero algunos solo para mencionar y demostrar esto de la política alejada de la realidad y entender a los políticos como parte del problema y no de la solución, y del enorme desafío que nos plantea a la hora de construir una estrategia, campaña electoral. Mitad del continente cree que su respectivo país retrocede, ¿sí? Y se le suma que casi 1 de cada 3 está retrocediendo, es decir, hay más o menos un 80% del continente que cree que su respectiva sociedad va para atrás. Tenemos también un 50% que dice que la democracia sigue siendo preferible,
pero ya un 30% que dice que es indiferente, y un 15% que prefiere un régimen autoritario. Ahora, esto, que son números generales en la región, y ahora en el último latinobarómetro del 21, ya estamos por 34 de indiferencia y 21 que prefiere un régimen autoritario, nos encuentra en una situación peor, porque cuando uno desglosa esta información y ve, sobre todo los menores de 25 años, la indiferencia y la vocación de algún sesgo autoritario es aún mayor, ¿sí? Y ya supera ampliamente, no ampliamente, pero sí supera en buen número a aquellos que prefieren un sistema democrático. De hecho, hará cosa de un par de semanas, me tocó pasar por Lima, justo en la semana de las marchas del paro y las marchas contra el presidente Castillo. Y uno que suele tiene el sesgo de vivir de esto, entonces preguntar constantemente a la gente con la que interactúa, desde el mesero en un restaurante, las personas que limpian la habitación del hotel, o con cualquiera que hablo, el taxista, el del Uber, bueno, a ver, ¿qué pasa, qué no pasa, qué es lo que cree? Una cosa que me sorprendió fue que las dos respuestas que más escuché ante la pregunta de cómo se solucionaba esto, de gente normal, ¿sí? No me refiero al político con el cual uno va a juntarse para trabajar, o de gente, no sé, empresarios, líderes sindicales, periodistas, sino gente de a pie, alejada de la política, ciudadano común. Las dos respuestas que más escuché fueron: necesitamos un golpe de Estado, necesitamos a Nayib Bukele versión peruana. Bueno, eso que pasó esa semana particular en Perú es algo que en realidad pasa y está presente de manera transversal en todo el continente, ¿sí? La vocación del sesgo autoritario. El problema de eso es, como digo yo siempre, desde la mirada muy egoísta, es que si eso ocurre, nosotros nos quedamos sin trabajo, pero también todos nosotros, ustedes y yo, en nuestra condición de ciudadano, nos quedamos sin participar y sin nada que decir en el proceso de deliberación, ¿sí? Con lo cual, de cara al futuro y en presente y futuro, tener mucha consideración a eso. Y eso implica por empezar a asumir que no todo vale en la discusión política, ¿sí? Particularmente, y sí, en el campo de la construcción de estrategias para el campo digital, no vale decir cualquier cosa, ¿sí? A ver, una cosa es tener un equipo de gente para dar respuesta, pero repito, equipo de gente para dar respuesta a un ataque digital. Otra cosa es construir información falsa y en paralelo aumentar el volumen de esa información falsa a partir de granjas de trolls y demás. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero bueno, y acá lo que tienen son más, digamos, datos un poco de la falta de respuesta y de la falta de credibilidad que tiene la política, que plantean esta cuestión, ¿no? De el primer desafío que tiene la política es, o una campaña electoral, es cómo recuperar la confianza, la vinculación entre la ciudadanía y la política. Y ahí entender fundamentalmente el contexto social en el que está una politicidad determinada. Y yo soy de la idea que siempre a la hora de entender el contexto en el que vamos a tener una campaña electoral, hay dos dimensiones sobre las cuales entenderla, que es por un lado el campo emocional, es decir, los grados de legitimidad de las élites que participan en la contienda electoral, el grado de legitimidad de los que mandan, y más allá del color político, y un lado racional, que es un poco esta de cómo ve la ciudadanía, cómo está su sociedad, y si las cosas, las medidas, las acciones concretas que se están llevando adelante, lo que luego nosotros en campaña vamos a denominar la oferta electoral, tienen algún grado de aprobación o no. Y a partir de ahí, ver las lógicas de continuidad y cambio que se dan del cruce de estas dos dimensiones, emocional y racional. Y ahí lo que vamos a entender es que cualquier campaña electoral va a estar atravesada
por estas lógicas de continuidad y cambio desde lo emocional y lo racional, y las vamos a ver materializadas un poco en esto, ¿sí? Que es la posibilidad de tener campañas electorales de continuidad, cuando vastos sectores de la población pretenden la continuidad de su clase dirigente y del contrato social que se está llevando adelante en materia de políticas públicas, escenarios o contextos electorales de reforma, cuando lo que pretendemos es que sigan los mismos tipos de siempre, pero cambiar algunas cosas que se están haciendo, renovación, cuando lo que pretendemos es cambiar caras, pero no lo que se hace, ¿sí? Y los escenarios de cambio radical, de ruptura, cuando estamos con sociedades que pretenden, en su mayoría, dinamitar el sistema. Hoy, en los tiempos que corren en nuestra región, muchas veces estamos cada vez más cerca de estar permanentemente en este último escenario, ¿sí? De elecciones que marcan la ruptura, el cambio radical. Es por eso, ahora, es por eso también que si ustedes ven, acá tenemos 4 cuadrantes donde 3 tienen en algún sentido la dimensión del cambio. Y es por eso que en cualquier proceso de construcción estratégico es importante apoderarnos de la dinámica del cambio, apoderarnos de la idea de cambio, porque aunque sea en una mínima medida, la ciudadanía va a estar esperando algún tipo de cambio. Así sea, les digo, les repito, en el tono comunicacional, en el estilo, estar a la vanguardia en alguna de las herramientas, sobre todo en el campo digital, en los tiempos que corren. Lo otro que tenemos que tener en cuenta tiene que ver en la profundidad del humor social, en qué es lo que está pasando en el contexto social en el cual estamos trabajando. Y esa profundidad, ¿sí?, de la navegación para no encallar el barco, que sería nuestra campaña electoral, hay 3 elementos que resultan fundamentales tener en cuenta a la hora de la lectura. Y lo primero tiene que ver con aquella frase que James Carville le había sugerido tener en cuenta a el expresidente Bill Clinton en el debate con George Bush padre, en la campaña presidencial del 92, si mal no recuerdo, que tenía que ver con ¿es la economía estúpido? ¿Sí? Nosotros seguimos votando con el bolsillo. Ahora, la dimensión del bolsillo, de la economía personal y familiar, varía según dónde estamos parados. Aquí tenemos una foto de 2 personas pasando alguna penuria económica, que van a recriminar y demandar algún cambio económico, pero que tienen realidades y demandas absolutamente diferentes en términos de las expectativas a construir. La otra cuestión, la segunda cuestión que va a estar vinculada a el contexto y a la profundidad del humor social, va a tener que ver un poco con la expectativa o con la perspectiva que tiene una sociedad de cara al futuro. Y a partir de eso, si nosotros vamos a construir nuestra estrategia de campaña sobre la base de una expectativa positiva, ¿sí?, la construcción de esperanza y de construir un horizonte de sentido positivo para la sociedad hacia el futuro, o bien la construcción de una campaña marcada por una emotividad negativa, fundamentalmente generando un futuro de miedo, de temor a perder lo que tengamos en el presente, ¿sí?, que también es una posibilidad. Y un tercer condicionante de esa profundidad, de esa densidad del humor social, que tiene que ver con la coyuntura. La coyuntura, con esto me refiero a elementos que en determinado momento a lo largo de una campaña electoral surgen de la propia ciudadanía sin la intromisión
de los actores de la política de determinada sociedad, sean las campañas en competencia, sean los medios de comunicación o sean los actores relevantes de una sociedad, corporaciones empresarias, sindicatos, etc. Y les pongo dos ejemplos bien concretos. Hace 4 años y un mes atrás, en Costa Rica, en la elección presidencial anterior, a 20 días de la primera vuelta, el eje del debate era la transparencia, ¿sí?, en la cosa pública. Y era la discusión de cuál de los candidatos presidenciales iba a ofrecer mayor o menor transparencia. 20, 25 días antes de la elección de primera vuelta, la Corte Interamericana de Justicia, aplicando el Pacto de San José de Costa Rica, dice en un fallo que, de estricto cumplimiento, al ser un fallo de la Corte Interamericana, que Costa Rica como país tenía que generar una legislación que aprobase el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque de no hacerlo violaba los términos del Pacto de San José de Costa Rica, del Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Y automáticamente ahí, en ese momento, la agenda pública de la campaña presidencial ya no está marcada por la discusión transparencia sí o no, fundamentalmente marcada, sino que pasa a estar marcada por ampliación de derechos o no ampliación de derechos. Y termina llegando a la segunda vuelta alguien que no estaba en la agenda y que defendía los valores conservadores del no matrimonio entre personas del mismo sexo y demás. En la campaña presidencial anterior, en Argentina, en la que gana el presidente Alberto Fernández, una discusión que ya estaba planteada por la propia ciudadanía, tenía que ver con la discusión de la interrupción del embarazo, ¿sí?, del aborto, y que dividía de manera transversal a las dos grandes coaliciones electorales que se presentaban en la contienda electoral, Juntos por el Cambio, encabezada por el expresidente Macri, y el Frente de Todos, encabezada por el actual presidente Alberto Fernández, en torno a lo que se conocía como pañuelo verde, pañuelo celeste, es decir, pañuelo verde a favor del aborto, pañuelo celeste a favor de la vida, como se dice comúnmente, pero que atravesaba transversalmente y obligaba a que todas las campañas y todos los actores en competencia, no solo los actores presidenciales, sino también los actores legislativos, campañas al Senado, campañas a la Cámara de Diputados de la Nación, tuviesen que tener algún mensaje y definir algún posicionamiento alrededor de alguno de estos temas. Ahora, y con esto voy cerrando algunas cosas de estrategia, que ya creo que estamos más o menos en la horita y media. A ver, una aproximación a la vinculación entre la estrategia y los electores, teniendo en cuenta una cuestión que es el difícil posicionamiento. Yo les decía al inicio, cuando hablamos que una campaña electoral estaba atravesada por esto del bla, 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 el metro cuadrado de las personas, nuestra cotidianeidad, ¿sí?, y también el rol que juegan los medios de comunicación, obviamente hace que sea, incluso en periodos de precampaña, si la empezamos a planificar y ejecutar con 6, 7, 8 meses de antelación, difícil el posicionamiento, ¿sí?, de los distintos actores en competencia. Y ahí es donde, en esa lógica de vinculación con los electores, tenemos que llevar adelante tanto un crecimiento vertical como un crecimiento horizontal de nuestra candidatura, para lo cual hay como un ABC que uno siempre sugiere, que tiene que ver con calcular la administración de los tiempos en base a determinadas acciones que tenemos que hacer en la vinculación con los electores. Y en primer lugar es la ampliación del conocimiento, es decir, cuántos conocen a determinada oferta electoral, a determinado candidato, para que luego acompañar ese conocimiento con imagen, es decir, me cae bien, me cae mal. Una vez que tengo un me cae bien, que eso surge fundamentalmente de características de
de imagen, ¿sí?, de determinados candidatos, darle profundidad a esa imagen, es decir, darle atributos, darle al ciudadano motivos para poder explicar por qué me cae bien o me cae mal. Pueden ser emocionales como pueden ser racionales, pueden ser vinculados a la oferta electoral como pueden ser la causa que ese candidato determinado pretende llevar adelante. Y eso, transformarlo en votos, en simpatía, en sí, conozco a este candidato, me cae bien este candidato, me cae bien porque tiene un buen plan de gobierno, o porque tiene coraje, o porque es inteligente, o porque considero que es el más honesto, y estoy dispuesto a votarlo. Y un último elemento que en el campo tanto territorial como digital es sumamente importante, que tiene que ver con la movilización, es decir, cubiertas esas 4 vinculaciones que tenemos entre la estrategia y el elector a la hora de posicionar determinada candidatura, lograr con la estrategia de campaña que tengamos predefinida, que cada ciudadano, además de votar, esté dispuesto a movilizarse, sea en la calle, sea en la conversación ciudadana, sea en sus redes sociales. Con movilizar, ¿qué quiero decir? Ser un nuevo evangelizador de la campaña electoral. Y para eso lo que debemos lograr es una sincronicidad en el marco estratégico o en la estrategia que permita conectar y atravesar imagen, mensaje, discurso y agenda de la candidatura con la implementación de esa estrategia en un campo táctico y que tiene que ver con el alcance en cuanto a cantidad de lectores a los cuales vamos a llegar a través de la televisión, de los medios de comunicación tradicionales, y en el otro extremo, la vinculación cualitativa que vamos a tener con los electores, que es obviamente a partir del contacto directo y las diferentes herramientas de contacto directo, y en lo cual el campo de lo digital, el campo de las redes sociales, lo ubica en un nivel intermedio. Digamos, podemos llegar, si utilizamos Facebook o YouTube como si fuese la televisión, vamos a llegar, obviamente, y vamos a tener cantidad similar a los medios tradicionales, ¿sí?, con la capacidad de hacerlo mucho más segmentado. Ahora, también es cierto, y muy importante, que lo digital, y esto seguramente lo verán en alguna próxima clase, creo cuando hablen con Antonella Deli, que Antonella es una gran consultora digital, gran estratega digital con la cual solemos trabajar, que tiene que ver con la lógica de generar conversación en las redes sociales para generar engagement, para generar vínculo, ¿sí? No es solo tirar contenido en las redes sociales, sino es buscar la generación de vínculos. Otra cuestión que tiene que ver con la vinculación de estrategia y posicionamiento, ¿sí?, y en la vinculación estrategia-electores, tiene que ver con esto que les decía yo de la administración de los tiempos y con quiénes nos vamos a vincular, que en términos de opinión pública termina siendo lo que se considera como modelos lineales de voto, es decir, cómo analizamos a los electores que nos van a votar y con quiénes o a quiénes pretendemos interpelar. Si nosotros, esto se puede analizar de varias maneras, o a partir de la construcción de distintos modelos con distintas variables, pero si nosotros tomamos en cuenta 5 variables, que son las que tienen abajo a la izquierda: conocimiento, imagen, simulación electoral, es decir, simpatía, segunda opción, y resistencia por el candidato, es rechazo. Nunca voy a votar por determinada persona, eso es resistencia al candidato, ¿sí? Y lo cruzamos todo, vamos a generar un modelo de 5 tipos de votantes: duros, blandos, alcanzables, difíciles e imposibles, cada uno con las características que tienen enunciadas ahí. Nosotros, la campaña electoral va a llegar hasta los alcanzables. Los duros y los blandos seguro, los alcanzables si tenemos tiempo. A los difíciles, pero particularmente a los imposibles, nunca les vamos a dirigir la palabra. ¿Por qué? Porque nunca nos van a votar. No importa lo que hagamos, jamás nos van a votar. El día que algún votante imposible piense en votarnos a nosotros, fundamentalmente será no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por una desilusión profunda con aquellos candidatos a los cuales potencialmente ese votante imposible nuestro pudiese haber votado a otro. ¿Me explico? Es decir,
ahí intentar en el marco de una campaña electoral hablar con ese votante imposible es innecesario e inútil. Ahora, nosotros tenemos que pensar la estrategia y el desarrollo estratégico de la campaña en términos del posicionamiento, en 4 dimensiones temporales, si se quiere, que tienen que ver con, en primer lugar, activar a los propios, activar a los duros, ¿sí? En segundo lugar, generar contenidos para convertir a los blandos y alcanzables. Convertir me refiero a endurecerlos, ¿sí? Y a tratar de que esos duros, sobre todo los que son del partido, de la plataforma con la cual estemos trabajando, ya desde el día 1 de la campaña electoral sean evangelizadores, sean gente que sale a la calle, sea gente que defiende nuestra candidatura en redes, en la mesa de familia, en todos los lugares donde se discute. Una segunda etapa que tiene que ver con la conversión, ¿sí? Una tercera etapa, que es el reforzamiento, que dé elementos a la ciudadanía, a nuestros votantes, para adquirir ese último impulso de campaña. Y una cuarta etapa, acá tiene un ejemplo, un spot, que cuando la gente de Goberna les acerque la presentación, lo ven, pero que tiene que ver con el llamado al voto, con la movilización de la última semana, ¿sí? En términos de la vinculación con los adversarios, ¿sí? Y esta discusión de los otros, el contraste, y en la presentación más al final no se las voy a mostrar para no quitar tiempo a las preguntas, pero que tiene que ver con la construcción y los distintos tipos de contrastes que podemos utilizar para diferenciarnos de los otros, y que pasa fundamentalmente por la utilización de la estrategia y la vinculación de la estrategia con los adversarios. Hay, yo les diría, 4 tipos de acciones que tenemos que pensar en la estrategia y que pasan por el ataque, ¿sí? Por la diferenciación en términos del ataque a los otros y poner en valor aquellos elementos, aquellos atributos en los cuales nosotros somos mejores y pelear en espacios donde nosotros somos mejores que los otros, ¿sí? La defensa, considerando que nadie en una contienda electoral está solo, ¿sí? A mí alguien alguna vez hace unos años atrás, recordaba que en una contienda electoral cuando arrancamos, un candidato, eh, a ver, cuando se arrancó la contienda electoral en El Salvador, ¿sí? En la última, la que gana Nayib Bukele, era muy simpático porque un año y medio antes la figura de Bukele no existía. Cuando Arena y el FMLN empiezan a planificar la campaña electoral, Bukele era alcalde de El Salvador, de un distrito de El Salvador, y acababa de ser expulsado del FMLN. Y nadie le medía. Y de repente Bukele gana en primera vuelta sacando un montón de votos, ¿sí? Y hoy Bukele es, a un año y medio, 2 años de inicio de su mandato, el fenómeno político de dominación absoluta de la política salvadoreña. Y eso tiene que ver un poco con que en ese escenario no estaba en competencia cuando los otros dos empezaron a planificar, ¿sí? Pero fue un error de subestimación, pensar que uno va a jugar la contienda electoral solo. Es por eso que ahí siempre hay que prever la posibilidad de que nos van a atacar. En algún momento, algún cascotazo nos vamos a comer. Ahora, por eso es que es tan importante en la investigación, no solo entender qué se dice de los otros, no solo entender qué está sintiendo y pensando la sociedad, sino también saber y entender cuál es la sensación que hay alrededor de nosotros. Y luego los otros 2 tipos de acciones que se pueden llevar adelante en relación a los adversarios tiene que ver con algo que en el campo digital se da fundamentalmente en el campo digital y que tiene que ver con estas movilizaciones digitales sin firma, que uno podría definir como lo que antes en el campo territorial y en el campo conflictivo de la guerra era conocido como la guerra de guerrillas, ¿sí? Estas cosas de células
que participan de la discusión, que inflan la discusión, y no me refiero necesariamente a troles, ¿sí? Me refiero a gente comprometida, que desde lo digital participa empoderada de determinada causa en la discusión que se da en el marco de las redes sociales. Y una última área, o una última forma, que tiene que ver con lo que podríamos denominar el flanqueo, es decir, aquellas acciones que se dan en el campo de una estrategia electoral que no necesariamente implican la vocería activa de la campaña, sino de terceros actores vinculados a la campaña no formalmente. Digamos, cuando alguna agrupación sindical valora positivamente una candidatura de izquierda, o cuando alguna, digo, por decirles un ejemplo típico, o algún grupo empresario valora positivamente alguna candidatura de derecha o pro libre mercado. La otra cuestión, para ir cerrando con esto de las distintas vinculaciones de la estrategia, pasa por, les decía, la vinculación de la estrategia y el tiempo. Y ahí tiene que ver esto de la planificación de la campaña. Acá les pongo un ejemplo semanal de cómo planificamos con el equipo cuando participamos en la primera campaña presidencial del actual presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en la cual, en lo que había sido más o menos el periodo de precampaña, en algo muy sencillo como es un Excel, no es más que esto, pero estaban las diferentes áreas de campaña, semana a semana, qué objetivo estratégico había, qué había que hacer en territorio, en lo digital, en vía pública, cuál era el elemento de contraste que estábamos buscando realizar y demás. Y, en definitiva, y ya con esto cierro, entender que la definición de la estrategia político, electoral y comunicacional de una campaña es fundamentalmente la definición de a partir de qué elementos vamos a ganar la elección. Y para esto, y cierro con una definición, ¿sí? Yo les decía, no hay definición de estrategia. Uno ve, lee, se dedica a esto ya hace casi 20 años, y nunca encuentra más allá de la literatura de la guerra, de los negocios. Entonces, en eso, y un poco en la bibliografía que uno a veces termina leyendo sobre liderazgo, cosas para entretenerse más que para trabajar, hace un tiempo encontré en Otra manera de ganar, un libro de Guillem Galagué dedicado a Josep Guardiola, el técnico de fútbol, una definición maravillosa de qué implicaba el trabajo de ser director técnico para Guardiola, y que para mí tiene mucho que ver con qué significa ser estratega electoral, ¿sí? Y dedicarse a lo que nos dedicamos nosotros, y que asemeja de alguna manera la idea del partido de fútbol y la diferenciación del partido de fútbol con la diferenciación en términos políticos. Y es que armar una estrategia, pensar una estrategia, implica imaginar el partido, imaginar la contienda electoral, con los elementos que uno tiene. El partido para el cual está trabajando, con los pro y contra, el candidato candidato o candidata con el cual uno está trabajando, partiendo de aquel presupuesto que les mencionaba anteriormente, de que no hay candidato malo, con las herramientas que uno tiene en términos de el tono con el que puede jugar el partido. Si yo tengo jugadores que son muy buenos voceros, ¿sí? Vamos a tratar de dar la sensación de que tenemos muy buenas vocerías y que el candidato no está solo. Si los voceros nuestros son malos, son corruptos, son lo que sea, los vamos a esconder y vamos a tratar de que el candidato esté solo y se demuestre con otro tipo de gente, ¿sí? Y a partir de esos elementos, y se los cito esto por darles solo un ejemplo, cómo voy erosionando a los otros. Porque en definitiva, y el núcleo central por el cual podríamos definir lo que es una estrategia electoral, es cómo somos diferentes de los otros. Porque el núcleo de la estrategia electoral es fundamentalmente el contraste, es fundamentalmente ser diferente de aquellos con los cuales estamos en contienda, tanto en el fondo, en lo que proponemos, en los atributos que expresamos, como en las formas comunicacionales con las cuales
en la estética, en la épica que tiene nuestra narrativa.